Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de los giros argumentales más inesperados y dolorosos que hemos visto en mucho tiempo. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha sacudido los cimientos de la serie, revelando detalles impactantes de una traición que involucra a Halil Ibrahim y Esla. Sí, sé que el título ya les ha dado un adelanto, pero créanme, lo que descubriremos va mucho más allá de lo que imaginábamos. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a analizar a fondo cómo esta aparente confianza se convirtió en la más amarga de las decepciones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros análisis, teorías y las últimas noticias del fascinante mundo de las telenovelas turcas. La trama de esta historia nos ha cautivado desde el principio. Hemos visto cómo Halil Ibrahim, un hombre marcado por el destino y con un pasado turbulento, encontraba en Esla un refugio, una luz en medio de la oscuridad. La relación entre ellos se construyó sobre pilares de confianza, admiración mutua y un amor que parecía inquebrantable. Los vimos luchar juntos contra adversidades, apoyarse en los momentos más difíciles y construir un futuro que creíamos sería para siempre. Sin embargo, como suele suceder en las grandes sagas, la felicidad perfecta rara vez dura. Y es aquí donde entra el elemento traición, un tema recurrente y siempre devastador en cualquier narrativa. La figura de Halil Ibrahim siempre ha estado rodeada de misterio. Un hombre de acción a menudo impulsado por la venganza y un fuerte sentido de la justicia, pero también capaz de una profunda lealtad y un amor protector. Esla, por su parte, representaba la inocencia, la bondad y la esperanza, el ancla que mantenía a Halil Ibrahim con los pies en la tierra y el corazón latiendo por algo más que la venganza. Su conexión era palpable, se complementaban, se entendían con solo una mirada. Y por eso, la revelación de su traición es doblemente dolorosa. No se trata de un desacuerdo trivial, ni de un malentendido pasajero. Estamos hablando de una fractura profunda, un acto que redefine por completo la dinámica entre ellos y que tendrá consecuencias irrevocables para el futuro de la historia. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Qué motivaciones ocultas podrían haber llevado a uno de ellos, o quizás a ambos en diferentes grados, a traicionar la confianza del otro? Las piezas del rompecabezas se han ido desvelando poco a poco a través de flashbacks, conversaciones susurradas y giros argumentales inesperados. Hemos analizado cada gesto, cada palabra, cada mirada para intentar comprender las verdaderas intenciones detrás de los actos. La traición en este contexto no es solo un acto de deslealtad, sino una manipulación de sentimientos, un juego de poder que ha dejado a muchos espectadores con el corazón en un puño. Si hablamos de Halil Ibrahim, su camino ha estado marcado por la pérdida y el deseo de justicia. En ocasiones, sus métodos han sido cuestionables, pero siempre impulsados por un objetivo mayor. Pudo ser que en su lucha por proteger a Esla, o por alcanzar una meta que consideraba vital, tomara decisiones que en retrospectiva, fueron traicioneras. Quizás actuó bajo presión, o tal vez fue engañado por terceros para que creyera que sus acciones eran necesarias, incluso justificadas, a pesar de su impacto devastador en Esla. Podríamos estar ante un escenario donde la lealtad hacia un objetivo mayor, o hacia otras personas, lo llevó a sacrificar la confianza que Esla depositaba en él. Por otro lado, el rol de Esla en esta traición es igualmente perturbador. Si bien su personaje se ha caracterizado por su pureza, las historias turcas a menudo nos sorprenden con capas ocultas. Podría ser que Esla, acorralada, con miedo o buscando protegerse a sí misma o a alguien más, haya tomado un camino oscuro. Tal vez se sintió obligada a colaborar con fuerzas enemigas, o a ocultar información vital a Halil Ibrahim, con la esperanza de minimizar el daño o de encontrar una salida a una situación desesperada. La idea de Esla, la que para muchos representaba la luz, involucrada en una traición, es difícil de asimilar, pero precisamente eso la hace tan impactante. Hemos examinado las escenas clave, los diálogos tensos, las miradas cargadas de reproche o de culpa. Recordemos ese momento en particular en el que una verdad que se creía enterrada sale a la luz, desmantelando la imagen que Halil Ibrahim tenía de Esla, o viceversa. ¿Fue un secreto deliberadamente oculto? ¿Una mentira piadosa que se convirtió en una bomba de tiempo? La forma en que la información se revela es crucial. No se trata de un error, sino de una decisión consciente de ocultar, de engañar, de quebrantar la confianza fundamental que existía entre ellos.
Pensemos en la implicación. Es de esta traición. No solo ha herido profundamente a los protagonistas, sino que ha alterado el curso de la narrativa de manera drástica. Las alianzas se han roto, las lealtades se han puesto a prueba y el futuro de su relación, si es que tiene alguno, pende de un hilo muy fino. Este tipo de giros argumentales son los que hacen que las series turcas sean tan adictivas. Nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber, a analizar las motivaciones más profundas de los personajes y a preguntarnos si el perdón es posible después de una herida tan profunda. Quizás hubo un tercero en discordia, alguien que manipuló la situación para crear discordia entre Halil Ibrahim y Esla. Las tramas de venganza y las luchas de poder son comunes, y a menudo, los personajes inocentes o enamorados terminan siendo peones en un juego mucho más grande. Pudo ser que alguien con intenciones malévolas sembrara la duda, fabricara pruebas, o aprovechara las vulnerabilidades de cada uno para separarlos. La complejidad de estas historias radica en que rara vez es una sola persona la culpable, sino una red de circunstancias, decisiones y manipulaciones. Hemos analizado las posibles motivaciones, el poder, la venganza, la protección, el miedo, el amor mal entendido. Cada una de estas fuerzas puede llevar a una persona a cometer actos que van en contra de sus principios, y más aún, en contra de las personas que dicen amar. La traición de Halil Ibrahim y Esla no es solo un evento dentro de la trama, es un estudio de caso sobre la fragilidad de la confianza y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en las circunstancias más extremas. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? ¿Podrán Halil Ibrahim y Esla superar esta traición? ¿Será posible reconstruir la confianza después de que se ha hecho añicos de esta manera? Las cicatrices sin duda permanecerán. La forma en que manejen las consecuencias de sus actos definirá sus personajes de aquí en adelante. Podríamos ver a Halil Ibrahim sumido en una profunda desilusión, luchando contra la amargura y la desconfianza. O quizás Esla, atormentada por la culpa, intentará redimirse a través de acciones que demuestren su arrepentimiento. Es importante recordar que estas historias nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida, el amor y la perseverancia. A pesar de la oscuridad, siempre hay un atisbo de esperanza. Y aunque esta traición sea devastadora, también podría ser el catalizador para un crecimiento personal significativo, tanto para Halil Ibrahim como para Esla. Podrían emerger más fuertes, más sabios, pero con una comprensión más profunda del costo de sus acciones. En resumen, hemos explorado los impactantes detalles de la traición entre Halil Ibrahim y Esla. Analizamos cómo su relación, construida sobre la confianza, se vio fracturada por actos que revelan las profundidades de la complejidad humana. Vimos cómo las motivaciones, ya sean la venganza, la protección o la manipulación, jugaron un papel crucial en este doloroso giro argumental. Esta traición no solo ha herido a los protagonistas, sino que ha transformado el curso de la historia, planteando interrogantes sobre la posibilidad de perdón y la superación de la desconfianza. Y llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intenso, desentrañando los secretos de esta devastadora traición. Espero que les haya gustado este análisis tanto como a mí me gustó prepararlo. Su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta traición? ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla podrán superar esto? ¿Quién creen que es el principal responsable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estas fascinantes historias. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las novelas turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.